Bueno, pues Juan Díaz de la Torre, muchas gracias por conceder esta entrevista para CNN en español. Gracias y felicidades de antemano por este Día del Maestro. Hay que felicitar a todos los maestros y maestras de este país que sin duda hacen una labor increíble a lo largo de muchos años. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y tener la oportunidad de compartir con el auditorio la visión sobre el sistema educativo mexicano en esta coyuntura, y al mismo tiempo aprovechar para felicitar porque, si no estoy mal, cumplen ustedes 2 años de este programa, y lo cual habla muy bien porque hay consistencia y les felicito. Muchas gracias. Efectivamente comenzamos hace 2 años, justo un domingo era 15 de mayo, y por el Día del Maestro hicimos algo sobre educación. Evidentemente han pasado 2 años y han pasado muchas cosas en el tema educativo. Hay una reforma recientemente aprobada, se habla de la gran reforma educativa. Yo diría es una reforma constitucional que abre la puerta tal vez a una reforma educativa que estará en construcción. Pero justo en estos momentos se está discutiendo también, se debe discutir ya en el Congreso, pues la reglamentaria de estas reformas constitucionales. ¿Qué papel cumple el sindicato o debe cumplir el sindicato ante esta reforma constitucional en primer término? Bueno, el primer punto es de que el sindicato representa a los docentes mexicanos, un poco más de 1,5 millones, que tienen en sus manos pues lo más preciado que tienen las familias, que son sus hijos, y en el centro de los afanes de todos los maestros todos los días está lo más importante que tienen las familias. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los maestros mexicanos aglutinados en el CENTE, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, están cumpliendo con esa responsabilidad y por lo tanto comprometidos con la urgencia de transformar el sistema educativo nacional, porque así nos lo está demandando y nos interpela de esa manera el modelo que campea por el mundo, y por lo tanto hoy, como siempre, es importante recordar esto, y la sociedad lo sabe. Los maestros mexicanos siempre han estado a favor de las transformaciones, de hecho muchas de ellas las han encabezado, hoy no será la excepción. Tenemos que hacer una primera pausa y regresamos enseguida. Seguimos hablando de la reforma educativa y el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con su dirigente. Volvemos. Hay un sector disidente que está oponiéndose fuertemente a la reforma, particularmente, según dicen ellos mismos, a la parte de la evaluación. En esto, este sector disidente está poniendo bastantes obstáculos. Bueno, el papel que también juega ahí el sindicato es importante porque tenemos el privilegio, nosotros como CENTE, de que desde 1992 nos reconocimos como diferentes, como plurales, con diferentes ideologías regionales y militancias partidistas, y por lo tanto la pluralidad existe al seno de nuestro sindicato. Lo que hemos hecho nosotros, el llamado a nuestros compañeros que están sobre todo en Guerrero, en Oaxaca y una parte de Michoacán, pues a que el derecho que tenemos, afortunadamente en México existe esa posibilidad de expresar nuestras inconformidades, nuestras disidencias, nuestras demandas, nuestras exigencias. Tenemos ese privilegio de poder hacerlo y sin renunciar a ello, a que lo hagamos con responsabilidad y con seriedad, cubriendo 2 asuntos concretos. Uno, buscar no afectar el derecho humano de nuestros niños, de nuestros alumnos a recibir la educación. Y el segundo, el que las formas de hacerlo, de expresar esas inconformidades, no lesione la imagen de los maestros mexicanos, lo cual es grave, porque de por sí en los últimos años se ha buscado desde algunas esferas descalificar, satanizar satanizar a los maestros, y la verdad es un equívoco. Afortunadamente no ha permeado esto, y en los últimos estudios de opinión a los que yo tengo acceso, nos hablan de que la sociedad mexicana tiene en los maestros en el 71% aproximadamente de aprecio social. Eso habla bien de los maestros mexicanos. Tenemos que hacer otra pausa breve, pero antes vamos con algunas participaciones del público a través del Facebook. ¿Cómo evaluarías a los maestros de México? Le preguntamos a la gente a través de Facebook. Blanca Martínez dice: los verdaderos maestros están en las aulas haciendo su chamba. Los que salen solo afectan a los alumnos.
Y Moisés Cornejo dice, nada más se están quejando, principalmente en el sur del país. La educación del país requiere del compromiso de todos, dice Moisés Cornejo. Gracias por participar y hágalo también a través de Twitter en @MarioCNN y @Mexopina. Seguiremos leyendo algunas de sus participaciones. Continuamos después de la pausa. Estamos en México Opina analizando la reforma educativa, el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A propósito del Día del Maestro, el 15 de mayo, una felicitación a todos los maestros y maestras de nuestro país. Participa con nosotros a través de Twitter en @MarioCNN. Son parte del sindicato, de hecho la coordinadora, las distintas expresiones disidentes son parte del sindicato, son escisiones del sindicato, pero ellos siguen sintiéndose parte del sindicato nacional. Es muy importante esa pregunta. Efectivamente, los compañeros que son miembros de la CENTE, CONCE, son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero desde hace años estas fuerzas han decidido no compartir la estrategia de lucha que nosotros como Dirección Nacional tenemos y hemos sido respetuosos de ellos. En todo caso, lo importante, creo, y lo voy a decir con toda seriedad, que jamás han planteado la posibilidad de escindirse o hacer otro sindicato porque han entendido que el valor central de la lucha de los trabajadores aquí y en el mundo es la unidad. Garlito en el que sí han caído otros miembros del sindicato que ceden al canto de las sirenas y han ido por ahí creando algunos otros sindicatos menores. Eso fractura o pone en riesgo la unidad de los trabajadores y es más grave que expresar una inconformidad por muy fuerte que ésta sea. Ahora, usted me dice, hay respeto a las opiniones y a las formas de expresión de ellos, pero sin embargo también reconoce usted que esas formas de expresión pues también no ayudan, no abonan a la imagen del magisterio. Hemos visto en las noticias en los últimos meses prácticamente a maestros o parte de la coordinadora manifestándose de manera violenta y eso sin duda no representa a la mayoría de los maestros y profesores de este país, no los representa. No solo no ayuda a nosotros, a los que sí estamos trabajando. Yo estoy recorriendo el país, en este momento llevo ya 10 estados reuniéndome con los maestros. Los maestros están lastimados, nos lastima que la sociedad se genere la percepción de que esos son los maestros de México. Afortunadamente, como digo, la inmensa mayoría está cumpliendo y por eso la convocatoria que lo hagamos de una manera que nos muestre como lo que somos, maestros, que al final de cuentas hay espacios como hacerlo. Nosotros mismos no estamos cruzados de brazos, estamos generando una estrategia, estamos construyendo en la vía del acuerdo, del diálogo, de la negociación, las posibilidades de que el documento final que se discuta en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en el Senado, contemple la visión del sindicato, la visión de los trabajadores, para que el resultado final de lo que llegue a aprobarse en las 3 leyes reglamentarias sea un juego, el resultado de un juego de ganar-ganar, que gane la educación, que ganen los niños, que ganen los padres de familia, que ganen los maestros. Esa es nuestra ruta. ¿Y esa ruta se está haciendo política ahorita? Por supuesto. Por supuesto, personalmente yo lo estoy haciendo y los grupos de trabajo de la organización sindical lo estamos haciendo y lo haremos en los próximos días con el Pacto por México, lo haremos seguramente con los señores diputados y con los señores senadores y con todos aquellos actores que tienen que ver con el hecho educativo. Nos ha parecido interesantísimo las últimas declaraciones que están haciendo los nuevos académicos que tienen a su cargo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que desde la visión académica nos ayuda mucho lo que están declarando, en el sentido de que la evaluación como eje central del desarrollo profesional de los maestros traiga como posibilidad, primero, que sea justa, que considere los contextos en los que se desarrolla la educación indígena, por ejemplo. La cuestión geográfica. La cuestión geográfica, la infraestructura, de tal manera que se cumpla esto que es común para aquellos donde han enfrentado otros países donde se ha ido adelante con las reformas educativas, que se cumpla aquel principio que afirma: para que la reforma educativa sea exitosa, los maestros deben de hacer la suya, porque son ellos los que desdoblarán en todos los espacios las posibilidades de cumplir los objetivos. El maestro debe de sentirse estimulado
y que la evaluación, por eso nos encanta lo que ha dicho los académicos del INE, no es para satanizarlos, no es para descalificarlos, es para buscar encontrar cuáles son las áreas de oportunidad que arroja el diagnóstico y desde ahí construir la ruta de la capacitación, de la formación continua, de la actualización y los instrumentos más adecuados para que ese desarrollo profesional se traduzca en un mejor desempeño de los maestros en el aula y evidentemente en un mejor aprovechamiento de nuestros niños. Sería el círculo virtuoso que habría que conseguir. Son parte del sindicato, de hecho la coordinadora, las distintas expresiones disidentes son parte del sindicato, son escisiones del sindicato, pero ellos siguen sintiéndose parte del sindicato nacional. Es muy importante esa pregunta. Efectivamente, los compañeros que son miembros de la CENTE, CONCE, son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero desde hace años estas fuerzas han decidido no compartir la estrategia de lucha que nosotros como Dirección Nacional tenemos y hemos sido respetuosos de ellos. En todo caso, lo importante, creo, y lo voy a decir con toda seriedad, que jamás han planteado la posibilidad de escindirse o hacer otro sindicato porque han entendido que el valor central de la lucha de los trabajadores aquí y en el mundo es la unidad. Garlito en el que sí han caído otros miembros del sindicato que ceden al canto de las sirenas y han ido por ahí creando algunos otros sindicatos menores. Eso fractura o pone en riesgo la unidad de los trabajadores y es más grave que expresar una inconformidad por muy fuerte que ésta sea. Ahora, usted me dice, hay respeto a las opiniones y a las formas de expresión de ellos, pero sin embargo también reconoce usted que esas formas de expresión pues también no ayudan, no abonan a la imagen del magisterio. Hemos visto en las noticias en los últimos meses prácticamente a maestros o parte de la coordinadora manifestándose de manera violenta y eso sin duda no representa a la mayoría de los maestros y profesores de este país, no los representa. No solo no ayuda a nosotros, a los que sí estamos trabajando. Yo estoy recorriendo el país, en este momento llevo ya 10 estados reuniéndome con los maestros están lastimados, nos lastima que la sociedad se genere la percepción de que esos son los maestros de México. Afortunadamente, como digo, la inmensa mayoría está cumpliendo y por eso la convocatoria que lo hagamos de una manera que nos muestre como lo que somos, maestros, que al final de cuentas hay espacios como hacerlo. Nosotros mismos no estamos cruzados de brazos, estamos generando una estrategia, estamos construyendo en la vía del acuerdo, del diálogo, de la negociación, las posibilidades de que el documento final que se discuta en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en el Senado, contemple la visión del sindicato, la visión de los trabajadores, para que el resultado final de lo que llegue a aprobarse en las 3 leyes reglamentarias sea un juego, el resultado de un juego de ganar-ganar, que gane la educación, que ganen los niños, que ganen los padres de familia, que ganen los maestros. Esa es nuestra ruta. ¿Y esa ruta se está haciendo política ahorita? Por supuesto, personalmente yo lo estoy haciendo y los grupos de trabajo de la organización sindical lo estamos haciendo y lo haremos en los próximos días con el Pacto por México, lo haremos seguramente con los señores diputados y con los señores senadores y con todos aquellos actores que tienen que ver con el hecho educativo. Nos ha parecido interesantísimo las últimas declaraciones que están haciendo los nuevos académicos que tienen a su cargo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que desde la visión académica nos ayuda mucho lo que están declarando, en el sentido de que la evaluación como eje central del desarrollo profesional de los maestros traiga como posibilidad primero que sea justa, que considere los contextos en los que se desarrolla la educación indígena, por ejemplo. La cuestión geográfica. La cuestión geográfica, la infraestructura, de tal manera que se cumpla esto que es común para aquellos donde han enfrentado otros países donde se ha ido adelante con las reformas educativas, que se cumpla aquel principio que afirma: para que la reforma educativa sea exitosa, los maestros deben de hacer la suya, porque son ellos los que desdoblarán en todos los espacios las posibilidades de cumplir los objetivos. El maestro debe de sentirse estimulado y que la evaluación, por eso nos encanta lo que ha dicho los académicos del INE,
no es para satanizarlos, no es para descalificarlos, es para buscar encontrar cuáles son las áreas de oportunidad que arroja el diagnóstico y desde ahí construir la ruta de la capacitación, de la formación continua, de la actualización y los instrumentos más adecuados para que ese desarrollo profesional se traduzca en un mejor desempeño de los maestros en el aula. Hay un temor generalizado entre el magisterio y que comparten, digamos, textualmente, ellos así lo expresan, porque hay otros motivos que parecería que están detrás, pero al menos eso expresa la coordinadora. Y ahí me parece también, conversando con otros maestros que no forman parte de la coordinadora, sino del sindicato, el temor de perder las plazas por esta reforma que se acaba de ser aprobada. Es decir, si hay una evaluación universal que yo no apruebo, automáticamente o prácticamente podré perder mi plaza. Ese es un temor, pues no sé si justificado, porque todavía no se hace el reglamento, pero ¿qué les diría a estos maestros que tienen este temor justificado porque está en el texto? Yo diría tres cosas ahí. Primera, desafortunadamente en los primeros momentos del debate sobre la reforma educativa y que quedó plasmada en un primer momento en el texto constitucional, que queda incorporado inclusive en la permanencia como derivado de la reforma, y en esos primeros días me parece que es el segundo, la información o cómo transita o cómo se hace público, cómo se difunde y se divulga los objetivos y los alcances de la reforma, sí generó una gran incertidumbre y no solo incertidumbre, molestia de qué va a pasar. Creo que el reto, y que es lo que afortunadamente ha venido pasando, al paso de las semanas ha ido quedando un poco más claro ante la sociedad en general y por supuesto los maestros, la idea de que esta reforma no traiga como título el asunto de satanizar a los maestros o de dejarlos sin su empleo. Lo importante es que se vincule a que es la aspiración de que su desarrollo profesional sea ya para que cubra los propósitos de la reforma. Y el tercero, el que se hace necesario, el que esto que afortunadamente se está discutiendo y debatiendo públicamente, una vez que se procese ya en la Cámara y las reglamentaciones que surgen de lo mismo, desplegar el gobierno, el sindicato, la sociedad, las instituciones en general, los medios de comunicación, una información real, clara, precisa, sobre qué es lo que le toca hacer a cada quien. Si todos sabemos y estamos convencidos de que lo que a cada quien le toca hacer lo conocemos todos, seguramente que el resultado de la evaluación universal y obligatoria, los maestros no lo verán mal, porque además señalo aquí algo, los maestros no nos oponemos a la evaluación. Voy a citar dos cifras. En el programa de carrera magisterial, que es importante decir que es una de las principales rutas del escalafón horizontal por el que el maestro, sin dejar su plaza o su nivel, alcanza beneficios económicos a través de esa prestación. Bueno, pues en este momento están dentro del programa de carrera magisterial y que pasa por una evaluación ya 830,000 compañeros. Ellos están en la evaluación permanente. Para ellos no va a significar ningún cambio. Sí va a significar un cambio porque los instrumentos que ahora diseña el INE serán otros, pero en todo caso la cultura de la evaluación como proceso está en esos 830,000. Los 400,000 aproximadamente que no estamos en carrera magisterial, pues tendremos que ir a asumir cuál es ahora la característica de este momento, ¿no? Pero si queda claro que es para mejorar el desarrollo y acompañar el desarrollo profesional de los maestros, y hay un buen proceso de información y de clarificación de sus contenidos, estoy seguro que los maestros estarán claros de que hay que acompañar la reforma y su espíritu. Tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero antes vamos a dar lectura a un sondeo que realizamos a través de nuestro portal cnnmexico.com sobre distintos temas. Primero les preguntamos, ¿qué opinas de las protestas de maestros contra la reforma educativa? Un 56% dice que afectan a los alumnos. Un 30%, que también es importante, el 30% dice tiene derecho a manifestarse los maestros, y un 11% deberían ser castigados. Eso es lo que opina la gente a través de nuestro portal. Y en otro sondeo, para ti la reforma educativa afecta a los derechos laborales de los profesores, le preguntamos a la gente. El 61% dice sí está afectando la reforma educativa a los derechos. Un 36% dice que no afecta a los derechos de los profesores. Hacemos una pausa y regresamos con más de esta discusión sobre la reforma educativa. Durante mucho tiempo
años, incluso ya meses después, ya que venía la reforma más encarrilada, se trató de mostrar al sindicato como el gran obstáculo del desarrollo de la reforma educativa, de una revolución educativa. Aparentemente, pues ya no es un obstáculo, ya es parte de esta reforma. Sin embargo, también se exige por parte de la opinión pública mayor transparencia sindical. Eso ha sido una exigencia que se tiene con el sindicato de maestros, el más grande de América Latina, sin duda. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer en este sentido? Es la verdad una extraordinaria oportunidad de escuchar esa pregunta, porque tuvimos nuestro Congreso Nacional en octubre del año pasado. Es un Congreso Nacional que es el máximo órgano de gobierno del sindicato, y se nos mandató a quienes fuimos electos ahí a 4 o 5 acciones, son muchas más, pero las primordiales son estas que voy a citar. Es claro que cada vez permea más en el país, en nuestro país, la necesidad de la transparencia y la rendición de resultados. Generamos un acuerdo en este Congreso Nacional que en este momento yo voy a detonarlo, voy a hacerlo público unos días después del 15 de mayo, día en que la República rinde homenaje a los maestros. La República, así dice el decreto con el que se... no el gobierno, no, es la República. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, voy a citar 3. Primero, y es por las donde va a transitar el sindicato en los próximos años. Vamos a generar, ya está en el estatuto, algo que no existe, no tiene antecedente en el sindicalismo del mundo: el Observatorio Público del Sindicato, de transparencia. ¿Qué significa esto? Vamos a subir a nuestra página la información de los recursos de los maestros, los recursos del sindicato, su destino y su uso. Vamos a estar transparentando en la página y nuestros procesos, no solo las cantidades, vamos a transparentar nuestros procesos de los programas, sobre cómo se utilizan, y además certificados por organismos externos al sindicato con prestigio internacional, que afirmen ante la sociedad mexicana que lo que ahí estamos diciendo es real. Con eso pretendemos no solo cumplir el mandato que nos dio nuestro Congreso Nacional, sino ganar autoridad con la sociedad y nosotros los dirigentes con los compañeros maestros. Aclaro también que sin ingenuidades, porque al final los recursos del sindicato son para el ejercicio de la acción política de la organización, pero de que lo vamos a hacer puntual, claro, preciso y con los alcances que debe de ser, será así en los próximos meses. Vamos a darle contenido formal a un comité de adquisiciones. Todo lo que adquiere el sindicato lo vamos a hacer conforme a procesos reglamentados. Los programas por los que se trasladen recursos al sindicato nacional o a las secciones irán etiquetados a objetivos, seguimiento y de ida y vuelta con rendición de resultados al Comité Nacional de Vigilancia que tenemos interno para poder subirlo. En pocas palabras, es un ejercicio que estoy seguro nos va a poner sin ninguna duda a la vanguardia del movimiento sindical en el mundo. Ese es en cuanto a los dineros. En cuanto a los dineros. También se ha hablado mucho del personal, de las plazas que se tienen, que hay un gran número de miembros del sindicato que no necesariamente están en las aulas, no son maestros, son personal más bien que hace política, de operativos. Es parte también de una serie de malas informaciones, en algunos casos por desconocimiento, en otros casos por ignorancia y en otros casos por mala fe. Cuando se habla muy a la ligera del tema de los comisionados sindicales. Primero, los comisionados sindicales, yo soy un comisionado sindical. Quienes somos electos en un congreso, de acuerdo a unos estatutos que están registrados ante el Tribunal de Conciliación, ¿a qué nos dedicamos esos compañeros? Que en unas secciones son 38, en otras 53, dependiendo de la membresía que cada sección sindical tiene en las entidades del país. ¿A qué nos dedicamos esos comisionados sindicales? Todos los días, a atender los cientos de miles de incidencias que se dan en los problemas de los maestros.
profesionales, laborales, educativos, salariales, asistenciales, en fin. Nuestro sistema educativo es tan complejo por los niveles educativos que tiene, por las regiones, que cada maestro es un caso. Cuando dicen, ¿cuáles son los problemas? La problemática de los maestros indígenas, pues ¿cuáles? ¿En qué estado? ¿En qué comunidad? De los supervisores, de los jefes de sector, del maestro de grupo, de los totziles o de los huicholes. Cada maestro es un caso. Entonces los comisionados sindicales del sindicato, que están en la dirigencia sindical, esa es nuestra tarea. No somos aviadores, como se pretende decir. Yo he expresado y lo reitero en este momento, lo vengo diciendo por el país. Si hay en las secciones sindicales algún compañero que tiene una comisión sindical y no está cumpliendo esta función, o se retira o que lo denuncien. ¿Y cuántos comisionados sindicales hay aproximadamente? Es variable, como decía, el número, pero si hacemos un ejercicio así muy elemental, nosotros tenemos 55 secciones en el país. En algunas entidades son 2 secciones, en una 1, y los comités están integrados entre la menor sección que tiene son 40 y los mayores quizá 60, 65. Entonces esos comisionados, esos son los que nosotros planteamos a la autoridad estatal o federal el desprendimiento de su grupo para tratar los asuntos de los maestros. Antes de atacar el número, quiero decir, si los comisionados sindicales no hiciéramos esta labor, los maestros tendrían que dejar desatender sus grupos para atender un problema de salud, un problema de asistencia médica, un problema de un crédito, un problema de orden laboral. Me faltó decir eso anteriormente. Sí. Pero además, hay comisiones de trabajo mixtas entre la autoridad local, el del gobierno estatal, el gobierno municipal o federal. Por ejemplo, en este momento está instalada la Comisión Nacional Mixta de Negociación Salarial, CEP-CENTE. Ahí están comisionados un grupo de compañeros del CENTE que se dedican a eso. Es decir, todo el comisionado sindical, esa Comisión Nacional Mixta, por ejemplo, negociadora, si concluimos la negociación en los próximos días, pues queda sin efecto y esos compañeros retornan a hacer su trabajo de manera ordinaria. Lo que es cierto también, cuando se habla de unas cifras escandalosas, se hablaban de 22,000. Sí, no. No, es fuera de la realidad. Es fuera de la realidad. Cuando hablo de ignorancia, mala fe o perversión, la verdad es que hay una intención de descrédito y no es así. Ahora, si hay, lo digo abiertamente, quien esté comisionado sindicalmente, porque tiene una responsabilidad de dirigente que le entregaron sus compañeros y no está cumpliendo esa función, no nos hacemos cargo de eso. Se ha dicho también en la parte de la reforma que el Estado iba a recuperar la rectoría de la educación, esa prerrogativa que solo correspondía al Estado. Y es que se han puesto muchos ejemplos. Anteriormente la dirigencia sindical, el sindicato, pues tenía y tiene, debo decir, en algunos estados, incluso por acuerdos escritos que yo he visto, tiene incluso prerrogativas sobre algunos funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Pública. Así tenemos referencias. Sí. ¿Eso ya no va a existir? Bueno, 2 cosas. La primera, pues qué bueno que el Estado recupere la rectoría. Es su responsabilidad, me parece muy bien, muy bien. Lo que nosotros hemos hecho en los años anteriores es, le decía hace un momento, nosotros los maestros mexicanos no trabajamos en esto. Nosotros somos esto, venimos de las comunidades. Nuestra vinculación con las comunidades no es artificial ni temporal, a un trienio, a un sexenio. Venimos de ahí, somos de ahí, estamos ahí. Por lo tanto, nuestra preocupación por la educación y su desarrollo va más allá de que cobramos por trabajar como maestros. Las escuelas funcionan porque las hacen trabajar los maestros y los padres de familia. Ahora, la segunda parte fue de los funcionarios, de los servidores públicos. Yo estoy seguro que una gran parte de los abogados que se incorporan a la administración pública seguramente aspirarán a ser secretarios de gobernación, un ingeniero a ser secretario de comunicaciones y transportes, no sé, qué sé yo,
un doctor, un médico, pues a ser el secretario de salud. La aspiración de los maestros mexicanos por ser el secretario de educación de su entidad es un privilegio extraordinario, y que nosotros decimos, si un maestro tiene el perfil, la aceptación, el conocimiento y la decisión de enfrentar un reto como esos, ¿por qué habría que coartárselo? En todo caso, y ahí sí le doy la razón a alguno de los críticos que hacen referencia que desde ahí el sindicato secuestra la educación, lo que debe de hacer un trabajador de la educación, un maestro de carrera que alcanza un cargo de dirección en alguna de las instancias de la administración en el gobierno estatal o el gobierno federal, es servirle al sistema educativo. Esa es la responsabilidad. Creo que no podríamos coartárselo. De cualquier manera, lo fundamental es los resultados que rinda. En todo caso, nosotros como sindicato en esta etapa no tenemos un acuerdo con nadie para proponer o para quitar o poner a alguien. Es una responsabilidad y una facultad que tiene el gobernante de designar a quienes ellos determinen. Si designa algún gobernante, algún maestro valioso, que además de ser valioso en su currículum, en su formación y en la autoridad moral que tenga en su entidad, además de eso es miembro del sindicato, no sería o no será secretario de Educación o algún otro cargo porque es miembro del sindicato. No es una cuota del sindicato. No es una cuota, por supuesto que no. No puede, no debe ser una cuota. Estamos ya prácticamente llegando al final de México Opina, en esta conversación con Juan Díaz de la Torre, presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en este programa dedicado exclusivamente a la educación en México y a los maestros, a ustedes los maestros y maestras de nuestro país en su día. ¿Es una sombra el Bester Gordillo para el sindicato, para la dirigencia sindicales particularmente? El sindicato nació en 1943 y debo decir que cada etapa que ha vivido el sindicato en sus dirigentes que ha tenido han sido dirigentes fuertes, dirigentes que cada uno en su momento le dio contenido y vigencia a lo que la coyuntura le permitía. Hasta del 43 al 72, que fue la primera etapa del sindicato, y una de las grandes crisis que tuvo el sindicato en el 72 trajo como consecuencia para la vida de los trabajadores un avance. ¿Por qué? Porque permitió, hoy prácticamente ya no se habla de eso, pero quien conoce la historia del sindicato sabe que permitió, por ejemplo, esa crisis, el que los trabajadores de base pudieran alcanzar la representación sindical, que hasta antes de eso era prácticamente imposible, sino los cuerpos directivos. Luego en el 89, con 600 o 700 mil maestros en la calle, que fue otra de las crisis del sindicato, donde arribó a la dirigencia del sindicato la maestra Bester Gordillo, trajo también de esa crisis como consecuencia una transformación hacia adelante de la vida del sindicato, que fue inclusive por delante de lo que iba a pasar en el país en la primera alternancia del año 2000. Trajimos al seno del sindicato, derivado de esa crisis, el reconocimiento de la pluralidad, del respeto a la ideología, a la militancia partidista, al voto secreto, que para nosotros lo tenemos desde 1992, a la representación proporcional en los órganos de gobierno del sindicato de las corrientes minoritarias. Pasó esa etapa. Hoy, con el arribo de la actual dirigencia que tengo el honor y la responsabilidad de conducir, el sindicato saldrá hacia adelante, sin sombra desde el 43 hasta la fecha. Vivimos nuestro propio momento, y lo que dije de la transparencia son decisiones nuestras mandatadas por un Congreso y que seguramente darán contenido a que el sindicato siga existiendo, tenga viabilidad y además se mantenga fuerte y sólido. Y quiero decir lo siguiente, es falso quien afirme que cualquier gobierno de cualquier tipo, de cualquier nivel o de cualquier color requiere sindicatos débiles o atomizados. En el mundo está confirmado. El gobierno o la empresa en la iniciativa privada requieren frentes sindicatos fuertes, unidos, con capacidad de interlocución para la construcción de las mejores posibilidades. La atomización y la dispersión o el debilitamiento de los sindicatos es un equívoco, pretendiendo que desde ahí puede alcanzarse los objetivos, sobre todo de las políticas públicas, como es en el caso de educación. Por eso hemos afirmado que el sindicato está a favor de la reforma, a favor de la transformación del sistema educativo, porque la viabilidad del sindicato
depende de la fortaleza del sistema de educación pública. Si el sistema de educación pública se hunde en el país, pues el sindicato entrará en una ruta de debilidad. Es un círculo virtuoso que tenemos que conseguir. El sindicato va a seguir haciendo política, vaya más allá, política más allá de la cuestión educativa, como ya me dijo que se estaba haciendo política para la reglamentaria de todo lo que es la reforma, pero va a seguir haciendo política. Hay una base muy fuerte que tiene, por ejemplo, el Partido Nueva Alianza del magisterio. ¿Va a seguir haciendo política el sindicato? Como dije hace un momento, el sindicato se reconoce plural en su militancia desde el 92, y al seno del sindicato, en todas las secciones del país, hay militantes de Nueva Alianza, del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, de todos absolutamente. En la dirigencia del sindicato nacional hay maestros priistas de Nueva Alianza, panistas, perredistas. Ahora, los maestros, cuando digo que venimos de las comunidades y que somos las comunidades, es imposible pensar que el magisterio mexicano, que para empezar tiene un nivel de escolaridad por encima, muy por encima del promedio de la sociedad mexicana, y por lo tanto de manera natural, sin incorporar inclusive su característica de ser sindicalista, hace política en sus comunidades. El maestro es por definición un grupo, un líder en muchos casos, y por lo tanto es imposible pensar que los maestros no van a participar en la discusión del poder político en México. Lo que nosotros buscamos es que esa participación, es muy delicado lo que voy a decir, que esa participación que se dé en los procesos de la disputa del poder público en México, se dé con una característica: que no violente la unidad del sindicato, que se expresen por las diferentes militancias partidistas, pero que la agenda de los partidos políticos no caiga sobre la vida del sindicato, que tiene su propia ruta. Cada uno de nosotros podrá tener una militancia partidista cualquiera, yo mismo la tengo, pero en todo caso mi función y mi responsabilidad como dirigente será exclusivamente en el tema educativo, sindical y lo que tiene que ver con los derechos de los maestros. De ahí en más, lo que nosotros buscaremos siempre es que los maestros participen organizadamente, pero jamás, porque es una ofensa para los maestros afirmar que a los maestros se les da línea por quién votar. Si los maestros es lo más ilustrado que tiene el país en términos del promedio, entonces es una ofensa decir que el sindicato maniata o les da una instrucción por quién votar. Los maestros son la conciencia de este país y votan con quien ellos gusten. ¿Usted tiene militancia en un partido militante en el...? No milito. No militante. No milito, pero debo decir, y es importante, cuando nació el Partido Nueva Alianza, hasta antes de eso yo inclusive fui concejal nacional del Partido Revolucionario Institucional. Cuando desde el sindicato se consideró la posibilidad de primero hacer una agrupación política nacional y luego un partido, en 2005, yo fui secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de Nueva Alianza, con una aclaración. Durante el lapso que estuve como secretario general del partido, pedí licencia a mis plazas, pedí licencia al cargo que tenía como dirigente sindical y no cobré absolutamente en las plazas que tenía. Dejé la representación partidaria en el tiempo que me tocó, en el 2006, y regresé a mi función sindical que me habían entregado mis compañeros maestros y a retomar mi salario como maestro. Pero de ahí entonces, si hoy con esta responsabilidad estoy obligado a ser respetuoso y tolerante con todas las expresiones de mis compañeros en el sindicato. En los últimos, para terminar, y gracias nuevamente por el tiempo, en los últimos procesos de relevo en el sindicato han sido un poco traumáticos. Carlos Longitud, después el Becer Gordillo. ¿Cómo le gustaría a usted salir? ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado dentro del sindicato? Bien. Esa pregunta es todavía mejor que las anteriores, de veras, porque la aspiración personal es que esas crisis que referí y que han sido lamentables en todo sentido, no se van a repetir. La aspiración que tengo es a concluir el mandato para el que fui electo y hacer un relevo institucional muy formal, que nos permita a quienes hoy me acompañan en la dirigencia del sindicato formalizar la entrega institucional
y retirarnos al lugar donde debemos estar atentos en la trinchera del movimiento sindical de México, para que el día que los nuevos dirigentes nos llamen a pararnos en algún lugar, a ser testigos de lo que los nuevos están haciendo y ayudarles a sus estrategias, hacerlo. Pero si no es en un llamado específico para eso, retirarme jubilarme particularmente, ¿no? Que además tengo ya los suficientes años para jubilarme. Pero pretendo, por supuesto, entregar al sindicato unido, fuerte, sólido, sirviéndole a los maestros, sirviéndole a México y haciendo un relevo institucional con todo lo que eso significa. Claro. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya sido de utilidad esta conversación con Juan Díaz de la Torre, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una felicitación nuevamente a todos los maestros y maestras de nuestro país en este su día, el 15 de mayo, en unos días más. Y les recuerdo que el próximo domingo volveremos a tocar este tema, ahora con una mesa de especialistas, para hablar específicamente de qué es lo que falta para que la reforma educativa esté ya en marcha en nuestro país. Sin más, hasta el próximo domingo y que tengan una excelente noche.